En este video voy a explicar el procedimiento que seguimos para realizar la práctica 3 de la materia de control. Esta práctica consistió en obtener los parámetros de sintonización de un controlador PID con un máximo sobreimpulso propuesto del 10%, así como un tiempo de establecimiento de 2.5 segundos. Primeramente se obtiene la función de transferencia de segundo orden que va a corresponder al sistema propuesto. Esto porque es este tipo de función la que nos ayuda precisamente a definir el comportamiento del sistema que queremos encontrar. Entonces obtenemos el coeficiente de amortiguamiento y la frecuencia natural. Una vez obtenidos estos dos datos, lo que hicimos fue sustituir en la forma general de una función de transferencia y obtuvimos esta función de transferencia que corresponderá a la de los polos dominantes del sistema y también por ende pues va a definir su comportamiento. Bueno, ahora que ya tenemos esta función de transferencia, analizamos la planta en donde se va a aplicar el controlador. Esta es la planta. Esta planta pues fue propuesta ya por el profesor y aquí podemos observar que existen dos realimentaciones, varias ganancias, y también pues está preparada para trabajar con perturbaciones y ver pues que realmente funcione el controlador PID. Bueno, entonces realizando la primera realimentación se obtiene esta función de transferencia, y ahora considerando la segunda realimentación en donde ya influye el transductor, el PID y la ganancia del puente, se obtiene finalmente esta función de transferencia. Esta función de transferencia ya considera la función del PID GCDS. Entonces esta función viene siendo los parámetros del controlador en sí. Aquí pues ya se hizo algún trabajo de simplificación. Entonces aquí lo importante pues es encontrar KP, TI y TD para poder entonces sintonizar el controlador PID en MATLAB. Bueno, una vez que se tiene ya definido lo que se debe de hacer en el programa, primeramente hacemos la multiplicación en el denominador y agrupamos por términos semejantes que tengan s cuadrada, s o que estén independientes, y factorizamos. De manera que por ejemplo esta parte pues quedó para s cuadrada y esta parte quedó para s. Se puede observar que para s cuadrada está influyendo directamente TD y para s está influyendo directamente el proporcional KP, mientras que el integrador no está en estos momentos afectando a ninguna s. Bueno, entonces a la función de transferencia de segundo orden se le debe de agregar un polo y posteriormente igualar al denominador RDS de la función de transferencia de toda la planta ya con el controlador PID, de manera que se haga una igualación que permita despejar los tres parámetros a encontrar. Aquí la incógnita más importante pues es elegir un valor para P que permita que estos valores sean positivos y que a la vez el sistema pues responda como la función de polos dominantes que se desarrolló en un inicio. Para elegir P no existe un método específico, pero nosotros nos basamos en que la parte que más grande que va a estar que puede ocasionar una resta en P es la parte de la S, porque aquí está influyendo directamente esta suma de 1118 más 1138, que en una resta va a ser pues siempre más grande que la de T de 172 más 1138. Entonces nos basamos o partimos de esto para que posteriormente pues definir esta ecuación. Aquí de esta ecuación se despeja Kp y podemos observar que para que el valor de Kp siempre sea positivo, pues es suficiente con que el numerador también lo sea, porque el denominador es positivo, entonces pues aquí no habría ningún tipo de inconveniente. Como el numerador debe de ser positivo, pues se plantea esta inecuación que nos indica que este valor debe de ser mayor a 0,
y resolviéndola se tiene que P tiene que ser mayor a 349.6. Entonces ya a partir de este criterio nosotros elegimos varios valores de P para analizar también los resultados y hacer una pequeña comparativa. Entonces lo primero que hicimos pues fue tomar un valor muy cercano al límite. En este caso elegimos P como 360. Aquí lo que se hace pues es sustituir ese valor de 360 en P y realizar esta multiplicación. Una vez que la realizamos obtenemos este polinomio, que es el que se va a igualar a toda la función de transferencia, al denominador de la función de transferencia de toda la planta con el controlador P y D. Y ahora que la igualamos, simplemente hacemos ahora igualaciones para despejar TD, KP y TI. Para ello, pues por ejemplo en TD se puede observar que está en la S cuadrada, por lo tanto toda esta expresión tiene que ser igual a 363.2. Entonces pues ya realizamos la sustitución. Aquí simplemente este valor pasa restando y luego posteriormente se divide y obtenemos TD, y se sigue una lógica similar para los otros dos parámetros KP y TI, de manera que al final pues ya se tienen los tres parámetros del controlador. Elegimos otro valor de P, en este caso 400, y seguimos el mismo procedimiento para encontrar los valores de TD, KP y TI. Y finalmente decidimos elegir uno que estuviera un poco más alejado, en este caso 1000, pues con el objetivo de ver cómo se comporta la respuesta temporal. Y pues igual se realizó el mismo procedimiento para encontrar TD, KP y TI y poder entonces configurar el controlador. Entonces pues esto fue en cuanto a los cálculos manuales. Ahora vamos a ver brevemente los resultados en MATLAB. Una vez que obtuvimos los parámetros para configurar los P y D, pues lo siguiente fue observar los resultados. Para ello primero pues configuramos el P y D en Simulink y después con el osciloscopio analizamos la respuesta temporal. Para el primer caso obtuvimos esta gráfica y aquí marcamos los dos puntos principales que estábamos buscando, uno en el máximo sobreimpulso obtenido y otro en el tiempo de 2.5 segundos. Aquí podemos ver en que el máximo sobreimpulso obtuvimos un valor de 1941, siendo que la entrada de referencia es muy cercana a 1800, en este caso fue 1760. Y haciendo las cuentas correspondientes, para este caso el máximo sobreimpulso que se obtuvo en la gráfica es de un 11%, entonces pues es muy cercano a lo pedido, y en los 2.5 segundos sí se tiene la estabilización del sistema. Entonces aquí podemos decir que la primera configuración que obtuvimos del PID con el polo igual a 360 pues fue adecuada. También analizamos las perturbaciones con los bloques que estaban en la planta, y aquí podemos observar que también pues el sistema se estabiliza y continúa. Aquí pusimos dos perturbaciones algo juntas, pero al final el sistema se estabilizó. Y para el segundo caso fue muy similar. Para el caso de P igual a 400 también configuramos el PID y la gráfica obtuvimos también valores muy similares a los obtenidos para el primer caso, y fueron también precisamente con un máximo subimpulso de 11% y un tiempo de establecimiento de 2.5, donde sí se alcanzó pues prácticamente un 100% de estabilización, y de igual manera se aplicaron algunas perturbaciones en el sistema y pues vemos que el control está funcionando adecuadamente. En el tercer caso el PID también se configuró con los valores obtenidos, y para este ejemplo la gráfica sí varía un poco más, aunque de todos modos se pudiera decir que los resultados fueron aceptables. En cuanto a al tiempo de establecimiento,
en los 2.5 segundos se alcanzó un 98.7% de la estabilización, que equivale al 100% en el sistema, y el máximo sobreimpulso que se obtuvo en este caso fue de 2035, que ya equivaldría al 15% del al 100%, que en este caso nos marca la planta de 1760. Entonces pudiéramos decir que con este valor pues ya se obtuvo un poco más de variación, o sea que aquí llegamos a la conclusión de que el P debe de ser lo suficientemente para obtener un valor positivo obviamente de los tres parámetros, pero sin alejarlo demasiado del lugar de las raíces. Entonces, eh, porque tuvo un mejor desempeño en los dos casos anteriores que en este último, aunque aún así pues no fue mucha la diferencia. Sí, en cuanto al máximo sobreimpulso, pues sí existe una variación algo considerable. Y finalmente en MATLAB lo que hicimos fue cambiar el PID que estaba por uno con sintonización automática. Aquí analizamos igual buscar el MP de 10% y una respuesta rápida del sistema. Entonces aquí la ventaja es que se pueden ir cambiando los valores en tiempo real y ir observando cómo se va a comportar el sistema ante esos valores del controlador. Entonces, y por ejemplo, en el caso de buscar un máximo sobreimpulso de 10, aquí el MATLAB nos lo consideró como algo brusco, pero nos configuró que el tiempo de establecimiento pues prácticamente fuera desde los 0.2 segundos. No buscamos que se pareciera o que fuera exacto a la gráfica configurada con los otros parámetros del PID, porque al final de cuentas pues ya sabíamos qué valores nos iba a dar en el controlador. Aquí nosotros lo que buscamos fue cómo MATLAB trata de optimizar el sistema, porque por ejemplo aquí se obtiene ese máximo sobreimpulso y MATLAB lo que hace es que nos puede generar un sistema que entonces estabilice muy rápido. Y algo similar pasó al tratar de buscar que el sistema tuviera un tiempo de establecimiento de 2.5 segundos. Aquí, como se puede observar, pues con los parámetros del PID originales teníamos ese tiempo de establecimiento y a la vez pues teníamos el máximo sobreimpulso de 10%. Y MATLAB lo que hace es que considera que pues esos 2.5 segundos pues es tiempo suficiente como para ni siquiera causar un impulso, un sobreimpulso en el sistema. Y vemos que incluso con estos parámetros del controlador nos marca proporcional de 0, derivativo de 0 y simplemente un integral para suavizar la curva. Y vemos que tiene un comportamiento muy similar a un sistema de transferencia de primer orden. Entonces, en este caso pues nos pareció muy interesante, porque podemos aquí pues también dar prioridad, porque en ocasiones se prioriza que el sistema se estabilice de forma rápida o que el sistema no tenga sobreimpulso. Entonces aquí ya esta herramienta con la que cuenta MATLAB nos ayuda para poder encontrar precisamente cuáles serían los valores más convenientes y evitar hacer toda la parte de los cálculos, que probablemente pueda llegar a ser algo tediosa o en ocasiones no ser muy precisa. Bueno, pues esto sería todo en cuanto al desarrollo de la práctica.